Sí, Fran, trabajas online, trabajas con el ordenador, pero has dicho que vas a acampar 6 veces a la semana en Europa. ¿Cómo cojones lo vas a hacer para trabajar? Pues bueno, hay diferentes opciones y eso lo vamos a ver también, y a la vez pues de qué fuentes de ingresos pues recibo dinero, etcétera, etcétera. Hola a todos y bienvenidos a Viaja con Chaman Experience, tu blog de viajes no turísticos convertido en canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hablar, ¿vale? Va a ser la segunda parte de esa planificación o de ese resumen de la planificación del viaje en moto que voy a hacer desde España a Asia, viajar por Asia y luego volver a Europa, ¿vale? Bueno, volver a España viajando por Europa, ¿vale? Y que va a durar varios años. Pues bueno, vamos a hacer esa segunda parte de la preparación. En este vídeo os voy a explicar todo aquello que tengo que tener en cuenta a la hora de preparar este viaje tan aventurero que voy a hacer. ¿Qué vamos a ver en los siguientes vídeos, en los siguientes artículos del blog sobre la planificación del viaje? Y no solo eso, sino qué cosas tengo yo que tener en cuenta. ¿Por qué voy a hacer esta serie de vídeos? Porque de esta forma yo me esfuerzo a preparármelo con antelación y de paso a todas las personas que quieran informarse acerca de hacer un viaje en moto de larga duración, pues bueno, yo os voy a ayudar a que encontréis esa información. Porque yo hay mucha información que me he pegado en internet para conseguirla y no la he conseguido. Este canal de YouTube no va a ir solo de viaje en moto, pero sí que es cierto que voy a viajar muchísimo con la moto, entonces voy a adaptarlo entre comillas al máximo posible, pero los consejos que voy a dar sirven también para gente que viaje, haga viajes largos, etcétera, etcétera, y no vaya con moto. Vale, entonces ¿qué cosas vamos a ver en cuanto a la preparación de un viaje en moto de larga duración? ¿Vale? Este va a ser como el índice, por supuestísimo voy a ir añadiendo más cosas conforme vaya avanzando el tiempo, porque va a haber más cosas que voy a tener que preparar, pero sí a grandes rasgos vamos a hablar del tipo de viaje que vamos a hacer, muy importante, ¿vale? En mi caso ya sabéis que va a ser bastante de aventura. Vamos a hablar también de la planificación de la ruta, de qué cosas tienes que tener en cuenta a la hora de planificar una ruta y en mi caso por qué he decidido X países. Vamos a hablar también de vacunas, qué vacunas tienes que ponerte, qué visados tienes que conseguir, cómo conseguir los tipos de visados, etcétera, ¿vale? También voy a hablar del equipaje general que voy a llevar. Cuando digo equipaje general me refiero a ropa, etcétera, etcétera, ¿vale? También voy a hablar, por supuestísimo, de la equipación de la moto, de qué moto elegir, ¿vale? Todas las cosas en las que nos tenemos que fijar. También voy a hablar de la equipación de supervivencia, aventura, camping, llamarlo como queráis, ¿vale? Por supuestísimo vamos a hablar de documentación, de qué documentación tengo que llevar, es muy importante, en concreto hay algunas cosas muy específicas de documentación para la moto que tienes que llevar. También vamos a hablar de seguros, de los diferentes seguros que necesito, como veis son en plural, de hecho no es uno, no son dos, son 3 los seguros que voy a tener que llevar a priori, igual son más, bueno de hecho si cuento el de dron son 4 seguros, ya lo veremos más adelante, ¿vale? Por otra parte, un capítulo muy importante de la preparación va a ser el tema de la comunicación, teléfono móvil, GPS, durante el viaje, porque paso por muchos países. ¿Cómo voy a organizar, cómo voy a longanizar todo eso? Pues lo vamos a ver también en estos vídeos preparativos. Por supuestísimo, y aunque esto es lo que más claro tengo, qué material audiovisual me voy a llevar, es lo que más claro tengo porque me dedico a ello, lógicamente, tanto a crear contenido en internet como pues soy videógrafo, evidentemente, llevo varias semanas con bodas, con rodajes, etcétera, etcétera. O sea, me dedico a ello, es lo que más claro tengo, ¿vale? Es lo que menos me cuesta tener que informarme, por supuestísimo. Por otra parte, también necesito formarme, y de esto voy a hablar, qué conocimientos he tenido que adquirir, tanto en cuanto a mecánica y conocimientos básicos de moto, ¿vale? Porque voy a tener problemas, lo quiera o no evitar, voy a tener problemas con la moto, y también en cuanto a formación de supervivencia. Me voy a enfrentar 100% a situaciones más o menos riesgosas, más o menos incómodas, de aventura, y bueno, aún así, ya no es solo que me voy a enfrentar a esas situaciones, sino para evitar ciertas situaciones, si tengo conocimientos de supervivencia, acampada, etcétera, pues mejor. En qué zonas tengo que acampar para que haya más animales, menos animales, yo que sé, temas de para evitar lluvias al máximo, etcétera, etcétera. Bueno, no sé ni zorra de esto todavía no me he hecho el curso, pero me voy a hacer un curso de supervivencia para evitar todo esto al mínimo y cuando pase, pues ser mucho más resolutivo. Que yo soy una persona que en situaciones de estrés igualmente respondo muy bien, pero pues bueno, pues si tengo más conocimientos voy a responder infinitamente mejor. Y por otra parte vamos a hablar de el presupuesto que tengo para viajar, cómo lo voy a hacer para llegar a ese presupuesto, más o menos, y por otra parte el tema de el trabajo, ¿vale? De cómo voy a trabajar durante el viaje, porque claro, diréis, sí, Fran, trabajas online, trabajas con el ordenador, pero has dicho que vas a acampar 6 veces a la semana en Europa. ¿Cómo cojones lo vas a hacer para trabajar? Pues bueno, hay diferentes opciones y eso lo vamos a ver también, y a la vez pues de qué fuentes de ingresos pues recibo dinero, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso, y bueno, que igualmente se podría hacer de una forma totalmente diferente a la que la hago yo y sin ni siquiera recibir ingresos. Podrías hacerlo con ahorros como lo está haciendo muchísima gente, ¿vale? Pero bueno, eso igualmente lo vamos a ver en otro vídeo, ¿vale? Es decir, hablaremos de trabajo en ese vídeo.
Y por otra parte, esto es muy importante, y es que voy a hablar de salud al viajar, ¿vale? Porque muchas veces la gente, y a mí me pasó eso la primera vez que fui a Tailandia, muchas veces la gente se olvida de su salud cuando viaja. Cuando hablo de salud, hablo principalmente de tema de deporte, más tema de alimentación y eso, básicamente de tener un equilibrio entre esas cosas. Evidentemente hay muchos más factores que veremos en ese vídeo, ¿vale? Pero sí que es una cosa que voy a tener que tener en cuenta, porque soy una persona que hago muchísimo deporte, me gusta estar muy sano, me gusta alimentarme más o menos bien. Digo más o menos porque como hago mucho deporte puedo permitirme ser un guarro comiendo de vez en cuando, ¿vale? Bueno, de vez en cuando, bastante de vez en cuando, pero evidentemente porque quemo muchas calorías entrenando. Cierto, de hecho, esto no lo tenía apuntado aquí en el guioncito, pero también voy a hablar de tarjetas de crédito a la hora de viajar, ¿vale? También es muy importante, voy a hacer un artículo y un vídeo sobre eso. También voy a hablar de simulacros de viaje, porque yo voy a hacer simulacros de viaje preparándome para este viaje, y por lo tanto voy a aprovechar y voy a hacer vídeos de esos mini viajes que voy a hacer, que van a ser por España, por cierto, ¿vale? Pues también haré, esos serán los primeros vídeos de viaje que voy a hacer, que serán los simulacros previos al viaje. Y nada, todo esto es de lo que voy a hablar y demás cosas que se me van a ir ocurriendo por el camino, por supuestísimo. Si tenéis consejos que darme, si tenéis preguntas que hacerme, ponedmelo en los comentarios y lo añadiré probablemente a toda esta ruta, todo este índice de qué cosas voy a hablar a la hora de preparar el viaje. Y bueno, dicho esto, y como os digo en el otro canal, darle like, suscribiros al canal, compartir el vídeo con otras personas que penséis que también les puede interesar, y que como siempre os dejo cositas por aquí y os dejo cositas por aquí.